Si usted fija, los austriacos viejos, casi todos escriben sobre socialismo, y dedican tema al socialismo. Hayek escribe La fatal arrogancia, Mises el socialismo, pues ahí estaba Bieser también con unos trabajos parecidos, ya no austriaco, pero Pareto también escribe sobre los sistemas socialistas, tenemos un montón de autores, pero después vimos todo ese debate y vimos que después en los años 90 pues hubo cierto resurgir del debate sobre el socialismo con la caída de la Unión Soviética y los austriacos, por ejemplo, Rothbard escribe un par de papers sobre la privatización y sobre el problema del cálculo en el socialismo y se reeditan algunos libros, por ejemplo, de los austriacos de Nueva York, por ejemplo, de Peter Wittke y Chitko y sus discípulos, ¿no? Pero allá él estudia el socialismo, con lo bonito que es de estudiar, porque ahí se ven todos los problemas que después estamos tocando en las políticas públicas, porque yo entiendo, como derivada de lo que aprendí con el profesor Huerta de Soto, que buena parte de lo que entendemos por políticas públicas no son más que socialismos parciales. Esto es, se le pueden aplicar todos los temas, todos los problemas que tiene el cálculo económico en la economía socialista a cualquier política pública. Por ejemplo, pensemos en la educación, ya sin entrar, que es un elemento casi totalmente socializado en España, o parcialmente socializado. Pero vemos cuántas escuelas tiene que haber, cuántos profesores tiene que haber, cuántos alumnos por aula, qué tipo de edificios hay que ponerlo, dónde hay que poner los edificios, sobre todo las ciudades, no se fue, porque hay que imputarle un coste al edificio. Y entonces, claro, ese tipo de problemas derivan después que muchos chicos y chicas fracasan, que la educación no se adecua a las necesidades de los estudiantes, son problemas de cálculo, corregidos por otro tipo de cosas. Pero en general todas las políticas públicas se le puede aplicar también si se estudian desde esta perspectiva, no la perspectiva normal de la ética, sino también de problemas de cálculo. Es decir, cuánta justicia, cuántos jueces, cuántos juzgados, cuántos tiene que atender cada uno. Y si se puede aplicar todo, ¿qué precio hay que poner a la educación? ¿Tiene que ser gratuita, una tasa, los libros de texto, todo ese tipo de cosas? ¿Cuánto tiene que costar un libro de texto? Ese tipo de cosas, de debates, o en la justicia, o en las obras públicas, ese tipo de cosas, son problemas en última instancia de cálculo económico. Entonces, me interesó siempre el tema del cálculo económico del socialismo. Entonces digo que se aprende mucho aún estudiando temas del socialismo y sobre todo desde esta perspectiva. Esa es la idea con la que yo quiero plantear esta conferencia, a ver si animo a alguno a que vuelva a estudiar lo que estudiaron los austriacos viejos, porque ahora estamos mucho con teoría de la liquidez y cosas de estas, o temas pues, más rentables de banca, de bolsa, que entiendo que sean más rentables, que entiendo que sean más interesantes a corto plazo, y son interesantes a corto plazo, y es bueno que los haya. Pero quiero recuperar también la vieja tradición de que nuestros economistas, que aquí hay muchos y muy buenos, que vuelvan a recuperar algún tipo de estudio sobre este tipo de temas y que estudien las revoluciones y que estudien el fenómeno socialista, tanto en el pasado como el día de hoy. ¿Y por qué escogí el tema? Porque hoy, este año son 100 años del socialismo. La gente piensa que el socialismo, el comunismo moderno, empieza con la Revolución Rusa en 1917. Realmente empieza con el llamado comunismo de guerra en 1918. ¿No? Que cuando se nacionaliza la banca, se nacionaliza la pequeña y la gran industria, se quiere abolir el dinero y se establece, por ejemplo, la nacionalización del comercio exterior y, por supuesto, la nacionalización de la banca a gran escala. Pues ese es el experimento de comunismo más avanzado desde que hay historia humana. Los experimentos comunistas que se habían hecho antes, así a gran escala, pues fueron los socialismos atípicos, los incas o del imperio helenístico, que estudia muy bien Rostov-Teff en la historia social y económica del imperio helenístico, y ese tipo de experiencias ya habían revelado su fracaso, pero que al día de hoy las experiencias recientes fueron el comunismo anabaptista en Münster, con John de Leyden, es la única experiencia comunista que estaba en escala. Pues el comunismo se realizó a una escala grande en el siglo XX y en muchos sitios, y eso me interesa destacarlo. Me interesa destacarlo y voy a explicar un poco, pues, sobre todo el comunismo de guerra, el comunismo ruso, qué podemos aprender hoy de él, qué temas hay, y después, en general, el comunismo soviético y algo el chino en los años 50. ¿Por qué me centro más en esta conferencia en el comunismo de guerra? Porque el comunismo de guerra sí que fue comunismo puro, al extremos casi máximos, porque lo que hubo después, sobre todo de la gran colectivización de Stalin, ya no fue socialismo puro. De hecho, Peter Rutland, por ejemplo, en su libro The Myth of the Plan, el mito del plan, dice que es una cosa semejante a lo que hay ahora, pero como más agravado. Es una diferencia de grado, no de esencia. O sea, el comunismo de Stalin y de sus posteriores, de Brezhnev o de Chernenko o de Andropov, ya son socialismos que tienen muchos elementos ya, digamos, corruptos en el sentido socialista, porque ahí tiene muchos elementos de mercado, tiene muchos elementos ya de cálculo interno, tiene muchos elementos que ya no se comporta exactamente como un sistema socialista puro. Y el socialismo puro duró exactamente 1 año y medio, 2 años, no duró más tiempo. Tal fue el desastre económico que tuvieron que recuperarlo y volver a la NEP.
pero tocaré estos temas todos después. ¿Por qué el socialismo? Pues el socialismo sigue estando... El socialismo es una idea, aunque se venda muchas veces como progresista, es una idea antigua, primitiva. Yo creo que es una especie de nostalgia del pasado. En el sentido de que en la antigüedad muchas relaciones sociales eran comunistas. Por ejemplo, toda la agricultura pues, a pequeña escala de Mir o de Comuna, o la Zadruga serbia, o este tipo de instituciones, pues, eran instituciones socialistas en las cuales mucha gente vivió. Si mucha gente viene del campo y viene de trabajar en el campo con su familia extensa, pues ve que muchas cosas allí son comunistas. Pues el ganado más o menos se usa en común, se usan los aperos de la balanza en común antiguamente. Entonces es como una idea primitiva de volver a una especie de solidaridad primitiva en el que no competíamos unos con los otros, y tiene cierto atractivo. También es intuitiva en cierto sentido porque todos vivimos en una suerte de comunismo al nacer, porque vivimos en una especie de comunismo familiar. Por muy capitalistas que seamos en esta casa, no creo que en ninguna casa de ustedes, por ejemplo, se rente el prime time de la televisión. Entre hermanos, alquilar o hacer mercados de futuros, o alquilar el mejor espacio en la nevera, o alquilar los usos entre hermanos, sino que las familias en las que vivimos todos operan sin precios, operan por el principio que llega más, incluso hubo ciertos elementos de fuerza o de poderío de autoridad, lo que sea así, pero estamos acostumbrados a vivir en un ambiente en el que las cosas que hay dentro de la casa se comparten. La nevera es de todos, el salón es el primero que llega, etc. Ese tipo de cosas. Hay una apelación intuitiva. Entonces, yo creo que muchos seres humanos, o todos, tenemos cierto apelo a extender ese elemento que es a pequeña escala, y a pequeña escala puede funcionar a gran escala. También tenemos, por ejemplo, pues, sí, escuelas que tienen cierto elemento también de socialización. Mucha gente vive en cuarteles, por ejemplo, que tienen también un elemento de este estilo, o instituciones de este estilo, ¿no? Que son relativamente frecuentes. Pensemos en la escuela, los que comían en la escuela, pues aquel comedor todo igualado, con todos comiendo la misma comida, con su rancho, con sus cosas así. Entonces, es una apelación natural, no es, o por lo menos no natural, sino que la vivimos todos. Es decir, incluso el capitalismo dentro de las casas no opera. Y muchas casas operarían mejor si operaran según sus principios. Se evitarían muchos conflictos. Pero aún así tenemos resistencia a aplicar el comunismo a esos ámbitos, ¿no? A aplicar el capitalismo a esos ámbitos. Entonces, claro, siempre ese apelo, esa llamada, ese atractivo del comunismo está vigente en muchas personas. Por eso hay que discutirlo y hay que seguir estudiándolo y hay que seguir profundizando en él, ¿no? Entonces, me interesa mucho el caso de la Revolución Rusa, el caso del comunismo ruso. Pero repito, porque fue el comunismo junto con el chino, al principio de todo, también duraron pocos años, pero sobre todo el comunismo de guerra fue una experiencia a muy gran escala, de un país grande en el que se aplican principios comunistas a gran escala. Y vamos a ver qué podemos aprender de él, porque creo que todos los errores económicos habidos y por haber están ahí recogidos en este comunismo de guerra, más todos juntos a la vez. Primero, por ejemplo, distingo una serie de ámbitos. Por ejemplo, yo voy a hablar del comunismo en el ámbito económico, pero también un poco en el ámbito político y tampoco en el ámbito social, ¿no? Cómo afecta todo eso, no solo en el ámbito económico. Muchas veces también nos centramos solo en el ámbito económico y olvidamos que hay elementos políticos en el socialismo y hay elementos sociales en el socialismo. Y buena parte de su atractivo no está en la economía, sino en otros ámbitos sociales. Primero, en la economía, todo empieza con el comunismo de guerra es financiado con una hiperinflación. Que me corrijan, pero yo creo que la primera hiperinflación de la historia es la de Lenin, no es la alemana, ni la austríaca, ni la húngara. Creo que es anterior. ¿Y por qué? Porque primero, algunos autores dicen que por necesidades, como no tenían fondos, no tenían medios, financiaron todo el gasto público a través de hiperinflación. Pero después también por objetivos teóricos que se le ocurrió a algunos. Por ejemplo, Bukharin y Preobrazhensky, cuando eran amigos, pues se dividieron, escriben un libro junto que se llama El ABC del comunismo. Y ahí se narra la idea no hay propiedad privada. Es decir, se narra la inflación como un arma política. Y se empieza a ver la inflación no solo como una forma de financiar al Estado, sino como una forma de acabar con la burguesía. Lenin, que era muy listo, dijo que si quieren acabar con el capitalismo hay que acabar con el dinero. Y eso es correcto. Eso es correcto. Y lo que hicieron fue usar la inflación no para financiar al Estado, sino como un arma de guerra contra el capital y contra la burguesía.
Y de hecho fue una forma de expropiación encubierta a gran escala. El viejo Preobrazhensky, el ala izquierda de la Revolución, tiene un libro que a profesor Rayo seguramente le gustaría, se llama Dinero de papel en la dictadura del proletariado. ¿Por qué? Porque dice que la inflación es la ametralladora para acabar con la clase burguesa. Lo dice así, la imprenta de papel es la ametralladora para acabar con la burguesía. Y lo dice así de claro. Lo dice después también Buchanan en un libro que se llama La economía de la transformación. Pero lo dice muy bien. Ellos lo ven rápidamente. Y entonces crean una hiperinflación de caballo. Y efectivamente consiguen su objetivo. Expropian a los ahorradores, expropian al rentista, y sin que hubiera mucho alboroto. De hecho, son cosas poco estudiadas de la Revolución Rusa. Pero si leen los libros de estos autores, el mismo Trotsky también lo vio bien, lo ven como un arma de guerra. Y efectivamente es la forma de expropiar al burgués, es la forma de acabar. De la inflación ya hablamos aquí muchas veces, ¿no? Pero la inflación, efectivamente, la inflación cambia a precios temporales. La inflación redistribuye rentas. La inflación es un arma enorme en manos del Estado. Además lo usaron con otro motivo. Al abolir el dinero querían forzar la economía de trueque, deliberadamente. Entonces abolieron el dinero y abolieron todos los medios y expropiaron las rentas. Y después ahí, claro, tuvieron un montón de inventos para crear dinero. Querían crear dinero en magnitudes físicas, por ejemplo, en magnitudes de longitud. O Bogdanov, no sé si lo conocen, es un famoso revolucionario, famoso por sus novelas de ciencia ficción, por ejemplo, Estrella Roja, en la cual recientemente reeditada, por cierto, en la cual se nos narra un Marte comunista y cómo hacen estas cosas allí. Bogdanov habla de este tema también, ¿no? Bogdanov no se refiere a estos temas de la expropiación o de crear una economía basada en la energía. El llamado ENOZ, creó una especie de moneda que en vez de usar la base monetaria, usaba la base de trabajo, etc. Una base de trabajo, no, usaba una base de energía. Los bienes se medían según la energía que tuviera. Experimentos se usaron muchas veces. Yo recuerdo un profesor portugués, amigo mío, que vivió en la Angola comunista, me contaba que cuando iba a bares a veces y pedía una cerveza o a veces un vaso de whisky, decía que le cobraban más la cerveza que el whisky. Decían, ¿por qué cobrar más la cerveza que el whisky? Porque hay más. Como hay más cerveza en el vaso, pues le cobra más la cerveza. Es que no son... Se usaron de verdad este tipo de cosas. Se usaban métodos de cálculo por cantidad, por peso, por energía. O sea, intentaron usar cualquier cosa menos el dinero, que no lo consideraban burgués. Intentaron abolir el dinero. O sea, fue uno de los experimentos de abolición del dinero también a gran escala. No llegaron a abolirlo de todo. Al final, hasta Preobrazhensky tuvo que defender una especie de patrón plata para volver a que los campesinos les dieran recursos otra vez. Porque esto es otra. Aquí también se aplicó el control de precios a gran escala. El intercambio, por ejemplo, entre la ciudad y el campo también es ideológico. Por ejemplo, Trotsky, el ala izquierda sobre todo, Trotsky y Preobrazhensky, eran muy enemigos del campo. Decían que el campo tenía que financiar la revolución. Entonces lo que hicieron fue establecer unos términos de cambio según los cuales el precio de los bienes, los bienes industriales se vendía a una ratio muy perjudicial con respecto a los bienes agrarios. Esto creó la famosa crisis de las tijeras, ¿no? en los años 20. Es decir, que no había comida. También se llama efecto Preobrazhensky, porque no había comida en las ciudades porque los campesinos se negaban a entregar comidas. Pues, por tanto, hubo que poner, ya en el comunismo de guerra también, la requisa forzosa. Es decir, simplemente se le quitaba la comida a los campesinos y se les traía con rentas. Es decir, porque tenía que financiar la formación del Estado soviético. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, los controles de precios, pues, bueno, a crear esa hiperinflación, por supuesto, y no dejar subir los precios en las tiendas o en lo que había de aquella o en los tipo de cosas, creó desabastecimiento total en las ciudades, como explica bien la teoría. Pues claro, no hay tasa de interés. Esto lo veremos después, que es un problema muy grave. No hay tasa de interés, porque al abolir la banca, abolir el dinero, abolir todo, no tenían tasa de interés. Entonces, por ejemplo, ¿cómo decidían las amortizaciones? O sea, una amortización de una máquina, una amortización de un bien de capital, ¿en qué tasa lo aplicaban? Pues era un desastre absoluto, pero primero que no amortizaban.
No amortizaban en el sentido de que cuando una máquina se averiaba, cogían una que funcionaba y le quitaban las piezas. Como se está haciendo en Venezuela hoy. Lo oí en la prensa el otro día, que los ferrocarriles no tienen repuestos y por lo tanto tienen que recurrir a piezas de ferrocarriles en uso para que vayan funcionando algunos ferrocarriles hasta poco a poco. Pero eso ya pasó en la Revolución Rusa. Precisamente porque no sabían cómo amortizar los bienes uno y el otro. Tenían, por ejemplo, claro, no saben decidir cuánto ahorrar y cuánto invertir, cuánto ahorrar y cuánto consumir. Entonces, todo eran tasas arbitrarias. Fue todo un desastre económico. Alec Novi, que es un economista trotskista, no es un anarcocapitalista, tiene un libro muy bonito que se llama Historia Económica de la Unión Soviética, que es uno de mis libros, que me gusta mucho ese libro, y sobre todo sus libros posteriores, ¿no? La economía del socialismo factible, que ya es socialista, pero ya bordea nuestras teorías. Y sobre todo en la última edición que vi. Bueno, que es la reedición de la anterior. Pero dice que fue un desastre económico sin precedentes. Sin precedentes. Una de las mayores caídas de la producción desde que hay historia escrita, en varios sectores. Comparamos, por ejemplo, los datos de la guerra civil. Pensamos que en Rusia no hubo frente dentro, solo en la guerra civil. Y este comunismo empezó antes de la guerra civil. O sea, empezó casi un poco antes de la guerra civil y perduró durante la guerra civil rusa contra los blancos, ¿no? Pero, por ejemplo, miramos la guerra civil española, la caída de producción no fue tanta. Fue una caída de producción en unos sectores espectacular. Y sin haber, digamos, una destrucción externa a gran escala, sin haber una cosa por el estilo. Simplemente fue un fallo de descoordinación. Y esto ya lo vio también uno de los grandes teóricos, creo que hay que recuperar, del cálculo económico, que fue Boris Brutkus. Boris Brutkus en Economic Planning in Soviet Russia, ¿no? Además tenía el defecto que era hayekiano, pero era muy amigo de Hayek. Pero lo explicó muy bien, explicó que la economía rusa, al activarse los mecanismos, se descoordinó por completo, repito, sin haber una destrucción sistemática de capital, o una destrucción de capital a gran escala. La atracción de capital estaba más o menos intacta. Se produjo una coordinación total. Creo que contaba que los pescadores no pescaban porque no tenían anzuelos. No tenían redes, no tenían los insumos necesarios para producir, porque faltaba por completo la coordinación. Tal fue el caos, tal fue la descoordinación, pero lo dicen los historiadores marxistas incluso. Fue tal la descoordinación que tuvieron que después recurrieron a una cosa que se llamaba la nueva economía política, o la NEP, en la cual pues se recuperaron algunos principios del mercado, eso sí, con la gran industria nacionalizada, etc., ¿no? Al principio nacionalizaron solo la gran industria, pero lo que pasaba es que la industria pequeña era infinitamente más eficiente y entonces al final crecía y tuvieron que nacionalizar la industria pequeña también. No, en los tiempos de la colectivización, la producción de alimentos de Rusia se debía en un porcentaje muy alto a las propiedades privadas que tenían los campesinos en sus coljoses o en sus sojoses, ¿no? Tenían unas parcelas para cultivar ellos privadas y se alimentaba buena parte del alimento que se producía en Rusia, venía todo de ahí. Después tenemos otra idea que está presente en el comunismo, que es la de planificación central. A ver, la idea de planificación central tiene cierta lógica, ¿no? Porque si desde un punto de vista comunista, claro, desde un punto de vista igualitarista, porque claro, si cada unidad administrativa, si cada cooperativa, al principio querían hacer cooperativas, poco duraron la idea de cooperativa, igual que duró poco la idea de Soviet, eso duró poco tiempo, al poco tiempo se estatalizó todo, o sea, tras discursos se estatalizó todo. Pero claro, si ustedes hacen cooperativas y unas cooperativas funcionan bien y otras cooperativas funcionan mal, ya empieza a haber desigualdades otra vez, al final sigue siendo un mercado solo que amplía la escala de la empresa y es un socialismo a pequeña escala, pero sigue compitiendo entre ellas. Y al final, claro, unas empresas cooperativas funcionarían bien, otras empresas cooperativas funcionarían mal, habría asimetrías entre ellas, no valdría igual dinero unas que las otras. Esto se vio, lo cuenta el profesor Linden en su libro sobre el dinero, su trabajo en procesos de mercado sobre el dinero de los anarquistas, que al final, claro, había comunas anarquistas en la España de la Guerra Civil, pero claro, unas funcionaban mejor que otras, unas tenían mejores trabajadores que otras, unas estaban mejor organizadas que otras. Entonces, claro, que empezaron a que el papel que emitían pues ya no se aceptaba a la par, ¿no? Y esto pasaría en una economía si dejas a los soviets funcionar. Si dejas a los soviets funcionar, pues unos soviets funcionarían bien, trabajarían bien, rentarían bien, tendrían mejores tierras, tendrían mejores trabajadores, y otros funcionarían mal, entonces ya se eliminaría el elemento de igualdad del comunismo. Entonces se instala un sistema de planificación central. Además,
pues precisamente para intentar coordinar todo ese tipo de elementos. Pero claro, esta planificación funciona mal. Incluso cuando intentaron después, en los 50 y 60, que fue Kantorovich que hizo la programación lineal. Claro, tenía el problema cómo maximizar una función de utilidad de una sociedad rusa. Primero, que no hay una función de utilidad de una sociedad rusa, porque no hay un interés general de la sociedad rusa. Entonces, al final lo hacían mal, claro, no tenían intereses, no sabían cómo calcular los beneficios. Luego lo hacían mal, pero no solo eso, la planificación es muy arriesgada. La planificación, además, está siempre cambiando, fue siempre un mito. Porque la planificación, ustedes empezaban a planificar, hacían un plan quinquenal, pero venía Stalin o venía quien fuera y dijeron, no, hay que hacer industria, no vale eso, hay que rearmarse contra los americanos. Entonces, claro, toda la industria reformularse otra vez. O sea, y al final siempre era un lío, era un caos. Pero sobre todo, aparte de la planificación económica, que repito, siempre fue un mito. El plan quinquenal nunca se cumplió. El plan quinquenal se hacía después, con los datos que tenía, hacían el plan después de tener los datos, no al revés. O sea, con los datos que tenían, pues hacían las estimaciones y hacían el cálculo. Pero siempre estaba, a veces se tardaba más estaban siempre haciendo los planes con retraso, o sea, siempre era una especie de desastre económico. Claro, ustedes planifican, por ejemplo, a 5 años. Por ejemplo, en el medio les aparece que inventan el teléfono móvil o inventan cualquier cosa, ¿no? Pues ya tienen que reformular la producción, porque cambiar de teléfono, por ejemplo, de cable a teléfono móvil ya implica un montón de cambios. Toda la industria del cobre se ve afectada, toda la industria, en cambio, del coltan se ve afectada, toda la industria de los satélites se ve afectada. O sea, tiene que cambiar no solo un sector, todos los sectores, tiene que hacer minas nuevas, tiene que desplazar trabajadores, máquinas, transportes, ferrocarriles a sitios nuevos y quitarlos donde hay. Es una economía planificada, no puede funcionar. Por eso Rutland dice que es el mito del plan, porque ese plan nunca existió. Es un mito mental. Lo que venía a decir que es una especie de economía, repito, como la nuestra, socialdemócrata, así, solo que a más escala, a mucha mayor escala. Pero la esencia del sistema era también así. De hecho, en buena parte de la economía actual no funciona con sistemas de mercado, funciona con sistemas de este estilo, con sistemas también de aproximación, de cálculo. Estos cálculos que estamos haciendo, todas estas cosas, por ejemplo, la defensa, la sanidad, la educación, al ser estatalizadas, tienen que hacerse con cálculos parecidos, aunque hay cierto elemento de mercado que ayuda a computar. Se hace de esta forma. El sistema soviético se hacía de esta forma, solo que a mayor escala aún, y el desastre aún era mayor en buena medida. El plan, de hecho, lo copian de un economista alemán que se llamaba Valois Atlanticus, que es el primer teórico de la planificación central, y de ahí lo sacan de la economía de guerra alemana, de Walter Rathenau, que es el que inventa. Porque, de hecho, cuando toman el poder, los comunistas no saben qué hacer, porque no tienen precedente, no saben exactamente qué hacer. Entonces echan mano, como decía Lenin en el Estado de la Revolución, de la oficina de correos. ¿Cómo funciona el Estado? Como la oficina de correos. Y sea tan simple que hasta una cocinera pueda llevarlo a cabo. Entonces esa es la idea que tienen ellos, que va a ser una cosa muy simple, muy fácil, muy ordenada, y después se toparon con unas complicaciones enormes que hicieron fracasar todo el sistema de plan. Pero a mí me preocupa más no este plan, repito, que al final era una especie de mito, porque al final se operaba con mercados negros, como veremos después, ¿no? O se operaba con corrupción, y al final había una especie de primitivo, muy tal el sistema de después hablaré. Pero me preocupan las grandes movilizaciones. Porque la planificación no solo era la planificación de la economía del día a día, sino que querían cambiar la faz de la tierra. El socialismo es el soviet más electricidad. Así, entonces creaban grandes factorías, grandes presas hidráulicas, querían hacer grandes canales, grandes ferrocarriles, y eso se ve más aún en la Revolución China, ¿no? La Revolución China también querían superar en producción a Gran Bretaña en cuestiones de acero, y fue cuando hicieron el gran salto adelante. El gran salto adelante lo explica Frank D. Cotter en su libro La gran hambruna de Mao, que es un libro excelente, aunque el autor no tiene nociones de economía austriaca, pero todo lo que dice es austriaco. Todo lo que dice es austriaco, todos los análisis que hacen, por ejemplo, tiraron las casas para fertilizar las tierras. Como tenían adobe y así dicen que era un buen abono, mandaron tirar casas para fertilizar las tierras, por ejemplo. Entre otras muchas cosas. Yo cosas como esas nunca las había visto en la vida. Cuando se pusieron a perseguir a los pájaros, por ejemplo, ¿no? En las 4 pestes famosas. A perseguir a los pájaros, perseguir a las ratas y a las moscas y a las pulgas, me parece, que perseguían así los insectos dañinos. Pues una gran campaña de movilización social. Mandó buena parte de la población estudiantil a trabajar al campo para
educar o reeducar a sí mismos y a las masas. O sea, son grandes proyectos de movilización social, de hacer acerías en las casas. Quemaron buena parte de los bosques de China, bosques prístinos, o sea, bosques de primera generación. Cortaron árboles para hacer acerías en las casas. Derritieron las cucharas de las casas y los tenedores para hacer acero, un acero tan malo que le daban así rompía. Pero querían la autosuficiencia, o sea, querían unos delirios de crear cosas. Pues, eso se dio en mayor escala en China que en Rusia, pero en Rusia también hubo grandes proyectos, el canal del Dnieper, hubo un montón de experimentos de estilo de crear grandes canales que quedaban todos a medias, porque quedaban sin materiales y hacían todo mal. Eso es lo más preocupante, ¿no? Porque querían como movilizar a la sociedad a construir una cosa de este estilo. ¿Cómo funcionaba la economía? Repito, el comunismo de guerra, no dicho por mí, lo dice Alex Nobel, lo dicen otros historiadores, incluso de izquierdas, no marxistas, duró poco, lo reconocieron ellos mismos. Yo creo que habría que leer los escritos de Lenin, escritos en esa época, porque son muy interesantes, porque dice, hasta el más inútil de un burgués es capaz de hacer el mejor trabajo que un intelectual, y cosas, pero estoy diciendo que eran los intelectuales que valían muy bien para dar doctrina, pero no eran capaces de hacer nada de verdad, no eran capaces de hacer acero, de hacer cemento, de hacer automóviles, de hacer nada. Que al final hubo que hacer una retirada y volver a la NEP. Y el arquitecto de la NEP otra vez fue Bukharin. Igual que antes creó el comunismo puro, después fue el arquitecto de la NEP. ¿Cómo funcionaba un sistema socialista? El sistema de economía de guerra duró muy poco tiempo, porque repito que fue muy caótico, duró 1 año y medio y no aguantó. Después hubo la NEP y después viene Stalin con la gran colectivización en 1928, que es cuando colectiviza la tierra. La tierra antes no había... Uno de los éxitos de la revolución fue repartirse, aunque nominalmente la tierra había sido nacionalizada, de hecho no había sido nacionalizada. Los campesinos siguen trabajando sus tierras y eso fue el éxito que le dio la victoria a la revolución, porque los campesinos no querían volver al sistema antiguo y querían conservar sus tierras y pelearon muchos de ellos al principio por la revolución. Después, cuando llegó Stalin, se lo quitó a todo y fue cuando las grandes hambrunas del 33 en Ucrania, cuando se le quita la tierra a los kulaks, etc. Y ahí sí que hubo una descapitalización, sobre todo en el campo. Creo que es Solokhov, en Tierras Roturadas, el famoso novelista, cuenta cuando llegaban la gente, antes que entregar el ganado al soviet, se lo comía. Pero los animales de tiro, por ejemplo, las vacas lecheras, todo eso se lo comieron antes de quedárselo al soviet. Llegaron a arrancar las marcos de las puertas para hacer leña y quemarla antes de quedárselo al soviet. Es decir, no, descapitalizaron todo, buena parte de los aperos de labranza, etc. Todo fue consumido en esa colectivización. ¿Cómo funcionaba esa economía socialista? ¿Qué indicadores tenemos? Como sabemos nosotros, los que estamos familiarizados o nos gusta ese tema del cálculo económico, ¿qué sustitutos buscaban al cálculo económico en precios? ¿Qué sustitutos buscaban a la propiedad privada? Pues uno, ya es conocido, buscaban los precios de referencia internacionales. Miraban qué precio tenían los bienes en otros países del mundo y simplemente resolvían las ecuaciones con eso. No tenían otra forma. Yo creo que fue cuando vino Gorbachev a España, le preguntaron cómo hacían para poner los precios. A los asesores económicos de Gorbachev le preguntaron cómo hacían para poner los precios. Y dijo, fácil, miramos el catálogo de Sears Roebuck, de un gran almacenes, y miramos los precios y los resolvemos así. ¿No? Entonces tenemos un mecanismo de precios internacionales. Tenemos los mercados negros. Hay un libro, a mí me gusta mucho recomendar libros, ya saben, en este tipo de charlas. Hay un señor que se llama Spufforth, que escribe un libro que se llama Abundancia Roja, que describe la vida así económica en la Rusia comunista. Entonces explicaba que a las 12 de la mañana salían los planificadores, iban a los mercados negros de las señoras que venden las patatas y las cebollas en los mercados populares de Rusia y anotaban los precios. Después iban arriba y calculaban. O sea, tenían que recurrir a mercados negros o a mercados informales para recurrir buena parte de los precios. Pero lo cuenta él, como el día a día del planificador ruso, ¿no? Usaban, por ejemplo, la corrupción. Cuando hablamos de una de las formas, no la única, pero una de las formas de coordinar un Estado es la corrupción. No es igual en todas partes, ni todo el mundo tiene que serlo necesariamente igual, pero una de las formas de coordinar un gobierno, y más un gobierno de este estilo, es la corrupción. La corrupción siempre se ha usado como elemento de coordinación de las personas que corresponden al Estado.
Eso lo explica muy bien, por ejemplo, Andreski, en Parasitismo, aplicado a América Latina, en Parasitismo y su versión en América Latina, pero se aplica a casi cualquier país, porque la corrupción te permite primar a tu gente, tenerla contenta, dar un pequeño privilegio frente al resto de la población, primar a tu gente, y a su vez los tienes controlados, que los puedes denunciar cuando quieres, y los puedes deshacerte de ellos cuando quieras. Entonces es un arma muy también bueno de Mesquita, habla de ella en el Manual del Dictador. Entonces, los historiadores de la época dicen que Stalin básicamente lo que tenía era una banda de cuates, de colegas o así, que eran los jefes de los partidos en las zonas, y simplemente les dejaba robar o les dejaba hacer negocios o los dejaba enriquecerse un poco a cambio de que le fueran obedientes a él. Era así como se coordinaba la cosa. Pero la corrupción también sirve, en cierta forma, la corrupción entre empresas, por ejemplo, que establecía precios, aunque fuera una cosa así, al comprar bienes, y los bienes que sustraían los directores de las empresas, por ejemplo, ¿no?, que los revendían después, claro, al final había una especie de trueque y establecía alguna forma tímida de precio. Porque la economía rusa, por lo que explican los historiadores, funcionaba a base de los llamados pushers, los empujadores, ¿no?, que eran como intermediarios que andaban por allí, que te conseguían bienes. Para tu empresa, pues necesito acero y tal, pues cuesta tanto, pues yo lo consigo de aquí o lo extraigo de allá, que no está bien contabilizado, y lo van sacando, pero establecía precios rudimentarios. Pues hay sistemas de memoria también para funcionar con un sistema de precios. Usted se puede acordar de cuánto costaban antes las cosas. Es un mecanismo muy rudimentario y más que no vale en una economía ya que cambió mucho. Pero bueno, sigue siendo un mecanismo. Pero después, claro, tienes mecanismos, por ejemplo, tienes las indicaciones del plan. Tienes, por ejemplo, las directivas burocráticas. Tienes, por ejemplo, los mecanismos de escasez. O sea, los indicadores de escasez, por ejemplo, que haya una cola o que un estante esté vacío es un indicador. Es malo, no es como un precio, pero es un indicador. Sirve para que puedas ver qué más o menos falta o que sobra o que algo así, que obviamente son infinitamente peores que un precio de mercado, pero sigue siendo un indicador, por eso funcionaba así. Las catástrofes. Cuando un Tupolev se cae o un avión o un tren se estropea o así, es un indicador de que falta algo, de que faltan piezas, es un indicador así. Y después la voz, la gente protestando, etcétera. Cuando protesta que falta algún tipo de bien o falta algún tipo de servicio. Entonces son indicadores muy rudimentarios, pero son indicadores que permitían más o menos funcionar a la economía socialista. Tenemos problemas, repito, digo porque muchas veces la señal, el precio es la mejor de las señales, pero no es la única señal. Hay más señales que se pueden usar, pero son muy imperfectas. Pues tenemos problemas, por ejemplo, de acaparamiento. Las empresas, al funcionar de esta forma, sin precios y con una especie de plan, acaparaban materias primas. Por lo tanto, no se ajustaba bien. Y no solo hay acaparamiento, hay una sobredimensión de las empresas, porque las empresas, por ejemplo, internalizaban, por ejemplo, servicios como el mantenimiento. El mantenimiento, normalmente muchas empresas lo contratan en el mercado libre. Pues el arreglo de los ordenadores, el cambio de electricidad, los fontaneros, los puedes contratar en el mercado libre. Pero si no hay mercado libre y te ves agobiado, lo que haces es internalizarlos y meterlos dentro de la empresa. Por lo tanto, las sobredimensionas. Y tienes un montón de trabajadores que no necesitas. Hay un problema enorme en todo el comunismo de calidad de los bienes. A ver, en los tiempos de Stalin se llegó a producir más acero en Rusia que en Estados Unidos. Primero, el acero era mucho peor y segundo, era un acero que no tenía utilidad ninguna. Es decir, que no lo usaban para nada concreto. Simplemente hacían la industria pesada, que le llaman ellos, el cemento, el acero y así, pero después no le daban una utilidad comercial, ¿no? Y eran bienes de ínfima calidad o bienes que la gente no deseaba. Por ejemplo, aquellas cosas de los zapatos que hacían unos zapatos malísimos, una cosa así, que eran bienes que literalmente no tenían utilidad para el cliente. Problemas de bienes complementarios, zapatos sin cordones o cosas por el estilo, o tenías muchos tractores y no tenías gasolina ni para llenarles el depósito, que era un problema de coordinación de bienes a gran escala. Otros fenómenos se pueden observar incluso cuando hay intervencionismo. En una economía capitalista, este tipo de fenómenos se ven a menor escala, pero se pueden ver perfectamente si quieres hacer todo este tipo de sistemas. Hay un problema, claro, hay un problema de gestión de la mano de obra en el ámbito económico, ¿no? Porque, claro, al cobrar igual, da igual que trabajes que no trabajes, da igual que... Al principio en el principio del comunismo de guerra había un absentismo enorme. Y Trotsky... Stalin lleva la fama y otros cargan la lana, porque Trotsky era tan malo como Stalin. Lo que pasa es que no perdió la batalla, pero Trotsky fue el gran represor de Kronstadt. Fue el que diezmaba a las tropas cuando era el Ejército Rojo. Era un tipo muy, muy, muy despiadado. Lo que pasa es que perdió la batalla interna. Si le dejaron, no creo que fuera alguien mucho mejor que Stalin, ¿eh? Y a Lenin le pasaba más o menos lo mismo. También Lenin lleva la buena fama y Lenin no
fue despiadado desde el principio. No pensemos en esto. Pero digo que Trotsky tuvo que militarizar la mano de obra. O sea, tuvo que poner bajo órdenes militares con castigos y prisión, incluso podían llegar a fusilarse según la ley por faltar al trabajo una serie de días o no cumplir con lo establecido. Eso al principio fue muy duro porque era tal el desbarajuste que nadie iba a trabajar. Era una cosa de este estilo, ¿no? Entonces tenemos problemas de gestión. Tenían problemas, por ejemplo, que faltaban cuadros, porque los mejores técnicos de Rusia marcharon cuando pudieron. Entonces quedaron una mano de obra que en buena parte estaba privada de cuadros y tardaron mucho tiempo en formar cuadros adecuados, lo que se llaman así los sociólogos, la aristocracia de la clase obrera. Es decir, y además que no estaban muy incentivados a trabajar y muchas veces son ellos los que dirigen la producción a pequeña escala y los que hacen funcionar las cosas, ¿no? Entonces teníamos un problema. Por supuesto, al principio hablaban mucho, eliminaron por completo la autogestión. Eso quedó para Yugoslavia, pero internamente hablaban mucho de cooperativas, que los obreros. Al final, la mano de obra se estatalizó y el control sindical se estatalizó. O sea, no hubo aquel mito del soviet, del obrero autogestionado en su fábrica. No, al final estaba todo controlado por el plan. Y después dicen, vamos a ver, la Unión Soviética creció, es cierto, creció, tuvo unos etapas de crecimiento grandes. Pero primero hay que matizar unas cosas. La Unión Soviética o Rusia, mientras fueron comunistas y después de la experiencia comunista, no superaron nunca a ninguno de los países más atrasados de Europa occidental, es decir, a los que se podían comparar con ella antes de la revolución en renta per cápita. Los países atrasados de Europa todos tenían más renta después del comunismo que entonces no fue logro ninguno. Esos logros, por ejemplo, se consiguieron en Portugal, se consiguieron en otros países de Europa occidental, en Grecia y así por el estilo, que en los países atrasados, sin ningún coste equiparable en sufrimiento, en miseria, en cosas por el estilo. Es decir, fue un éxito que creció, pero creció mucho menos que creció en otras cosas. Pues los datos de crecimiento, hombre, esto es un debate. Paul Gregory y todos estos discuten mucho estos temas, ¿no? del crecimiento. El crecimiento, claro, no sé qué estadísticas usan, pero el crecimiento está inflado porque todas las empresas buscaban incrementar su output para cobrar los bonus que tenían los directivos de las empresas, o sea que son los outputs en muchos casos sobredimensionados. Pero básicamente pasaba una cosa, aparte que las estadísticas sean más o menos fiables. El crecimiento ruso se llevó medidas un crecimiento extensivo, no un crecimiento intensivo. A ver, cualquier sociedad puede crecer si, por ejemplo, pongo a todos los jóvenes como ustedes a trabajar en 12 horas, en vez de estar aquí estudiando alta teoría y estudiando teoría del socialismo y del capitalismo y estas cosas así, pues los pongo a trabajar en un campo, a roturar tierras, por ejemplo, que ahora no están cultivadas, o roturar tierras malas, algo producirán trabajando 12 horas. Por ejemplo, poner a trabajar a todo el mundo muchas horas y en sitios que no son rentables, pues la producción aumenta, pero es una producción extensiva, es simplemente que la gente trabaja más y trabaja en sitios que antes no se trabajaban. Y buena parte del incremento de producción ruso se debe a esa producción extensiva. El crecimiento capitalista, como muchas veces, es un crecimiento intensivo, es decir, que con el mismo trabajo, con el mismo esfuerzo, con la misma tierra, sacarle más, pero no poner a trabajar más gente. Claro, extensivo, claro, si ponemos a trabajar a ancianos, a niños y todo así, claro, algo más produciremos, ¿no? Pero no es el tipo de crecimiento que entiendo yo como positivo. Entonces digo que se ven todos los fenómenos, que se ven en otras situaciones, pero a mayor escala. Todos los fenómenos, como vimos antes, del dinero, de los controles de precios, todos los sistemas de planificación, todos los sistemas de gestión de la mano de obra, toda la gestión del sistema bancario, ¿no? Todos se ven reflejados en el socialismo, solo que en una escala mucho mayor, lo cual es un espejo o es una forma de ilustrar muy buena, porque nos dice cómo podría llegar a ser si se siguen con estas políticas. En este aspecto nos es muy útil entender el socialismo, porque se ven todos los fallos y a qué llevan esos fallos, qué es lo que consiguen. Pero después tiene una dimensión política el socialismo. El socialismo es una revolución, claro, pretendían a través de la política derrotar a la ley económica. Como saben muy bien, decía el viejo von Baber, el poder no puede derrotar a la ley económica. Y hay que meterlo en la cabeza, el poder no puede derrotar nunca la ley económica. Así explicaba von Baber a sus alumnos siempre. Y así es así.
Primero, el socialismo es el triunfo de la voluntad, en el sentido que es un triunfo de una utopía. El socialismo, el comunismo de guerra tiene un componente económico, pero tiene un componente utópico también, que dura los primeros años, que es construir una sociedad mejor. Y la utopía, las ideas, tienen mucha fuerza. Y eso es una cosa que tenemos que entender, que a la gente se mueve, muchas veces no solo se mueve por el mundo material, una cosa que a veces olvidamos nosotros también, sino que le gusta creer en escenarios utópicos, le gusta crear un mundo mejor, le gusta crear en una cosa. Por ejemplo, miren la obra de Lenin, Literatura y Revolución, ahí se ve, por ejemplo, el socialismo hasta respiraremos mejor, decía el viejo Lenin, ¿no? Es decir, Lenin Trotsky. Ahí tiene un elemento utópico muy importante. Los primeros años del comunismo de guerra son años de una experimentación, por ejemplo, en el ámbito de la cultura enorme, desde el cine todo aquel de Bertov, que es una cosa así espectacular, y el cine de Eisenstein, de las primeras películas de Eisenstein, ¿no? De Potemkin y de la huelga, y todos esos películas que hay, es cuando está Tatlin, el artista, el escultor, es la época de Lunacharsky, uno de los primeros revolucionarios que era comisario de la cultura, pues fue una época en literatura, en arte, se hicieron allí un montón, Mayakovsky, hicieron allí unos poemas, unas cosas allí y tal, unas cosas muy exquisitas. Claro, porque había un aliento utópico, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener este tipo de cosas. Pero después también se nos ve el lado político, que es una lucha por el poder. ¿Por qué fue tan despiadada? No me quise centrar en esta conferencia pues, ni en los crímenes ni en las cosas del comunismo. Yo creo que estaba bien tratado en otros libros, por ejemplo, Courtois en el libro del comunismo, o incluso el libro de Jiménez dos Santos reciente, Memoria del comunismo, pues lo tocan adecuadamente. No quiero adentrarme en eso, pero claro, al ser una lucha por la política y la política es un juego de suma cero, la lucha es feroz. Es la época de las purgas. Y no solo eso, Brzezinski, en un libro casi olvidado, que se llama La purga permanente, no sé si alguien lo conoce, explica no solo porque hay purgas, sino porque tiene que haberlas en un sistema de estos. Es decir, porque tiene que haberlas, porque tienes que darle cobijo a cada vez más revolucionarios que van empujando, entonces tienes que deshacerte de los viejos, tienes que poner a los nuevos. Para tener contentos y que no se te revuelvan contra ti al principio de una revolución, tienes que darle cobijo a todo este tipo de personas. Por tanto, la lucha interna es tremenda, es decir, pero la lucha incluso entre comunistas. Por ejemplo, yo creo que no hay en la historia, no sé si corregirme, una persona que haya matado a tantos comunistas como Stalin. Por paradójico que parezca. El partido en Ucrania lo diezmó. No solo mató a muchos comunistas, sino que mató incluso a los mejores de ellos. Para mí el más brillante de todos ellos es Bukharin. Pues Bukharin poco duró, pero a Preobrazhensky lo liquidó, a Kamenev lo liquidó, a Trotsky, por supuesto, pero a todos sus compañeros los liquidó a todos uno tras otro. Y se rodeó de una camarilla de gente muy mala, Beria, y después incluso quería deshacer de ellos también, ¿no? Pero digo que es una lucha muy feroz por el poder. Es una purga. Vemos otro fenómeno también que es la lucha política dentro de los estados. Por ejemplo, claro, incluso ya a un nivel más pacífico, no de recrearnos en purgas y cosas por el estilo, se daba una lucha constante, por ejemplo, entre los técnicos económicos y los dirigentes del partido. Porque el partido que tiene unos objetivos y los técnicos le decían que no, o los técnicos tenían sus propiedades y estaban siempre compitiendo con nosotros. Se dio una lucha tremenda que se da en cualquier sistema de planificación central entre el poder local y el poder central. Porque el planificador central, el técnico de la industria, quiere hacer una cosa, pero el director del soviet local dice, ¿cómo vas a hacer esta cosa aquí a mí? No me la hagas. Y yo la boicoteaba, hacía un montón de cosas. Y había un montón de luchas políticas internas larvadas, lo cual no solo tenía una cuestión política, sino que larvaba el funcionamiento del plan, larvaba el funcionamiento de la economía, la descoordinaba aún más, ¿no? Y después vemos qué es lo que pasa cuando no hay propiedad privada. ¿Y qué pasa cuando no hay propiedad privada? ¿No? Las libertades se acaban en buena medida. Buena parte, no toda o así, pero buena parte de la libertad depende de la propiedad, de que haya bienes para ejercerla. Es decir, para que yo pueda dar un discurso en la radio o en la televisión, tiene que haber una emisora de televisión. Si todas las emisoras de televisión son públicas, yo no tengo libertad, tengo que pedir permiso. Si yo quiero hacer un periódico, para hacer un periódico necesito papel, tinta, una imprenta o lo que sea. Si no tengo esos medios, yo no puedo hacerlo. ¿Y quién controla esos medios? Si yo quiero hacer una reunión como esta, aquí discutiendo de teoría del socialismo, y no hay quien me preste una sala,
Yo no puedo hacerla. O sea, la libertad necesita en buena medida de elementos de propiedad privada. Sobre todo necesita también de bienes materiales. No solo es una libertad abstracta en la cabeza, sino que para expresarse, para escribir libros, para publicar cosas, necesitamos de bienes concretos. Si el Estado monopoliza todos estos bienes, automáticamente se produce censura, aunque el Estado sea bueno o tenga buen corazón, que es un caso muy extraño. Pero es el hecho de tener que pedir permiso. No es el hecho de que me lo den o no. Es el hecho de tener que pedir permiso, que yo no puedo expresarme. Que para expresarme necesito el permiso de otra persona. Y ahí se ve. Tolstoy decía que no conoce la cárcel, no conoce el Estado. Y la Unión Soviética, en cierta medida, era una cárcel. Por ejemplo, en unas épocas hubo propiskas, que es pasaportes internos. Una persona no podía... Después se abolió, pero no podía desplazarse por el país, no podía cambiar de trabajo sin permiso, no podía cambiar de residencia. Incluso si uno, para casi todo, si quieres vivir con una novia o una cosa así, tienes que pedir permiso. Es decir, se convierte en una especie de prisión, precisamente porque no hay medios de producción. Pues, claro, me dirás, yo quiero vivir como una novia. Póngase en la cola, en la lista del sindicato del Soviet, y ya le daremos una casa cuando nosotros veamos oportuno. No es cuestión tuya, es decisión de cuando ellos deciden. Un automóvil o cualquier otro tipo de bien de consumo siempre requiere de algún tipo de permiso previo por parte del gobierno y que te lo declare prioritario o no. Entonces digo que es un sistema que se puede ver también cómo se puede llevar el Estado a las últimas consecuencias. Y ahí podemos aprender mucho. La gente piensa que llevar al Estado a las últimas consecuencias sería como un paraíso de libertad. Yo creo que sería todo lo contrario. Por eso es muy importante tener en cuenta todo esto. Después hay un elemento social. Y ya acabo, ya me avisaron. Yo recomiendo aquí varios libros también, que siempre me gusta recomendar estas cosas. Por ejemplo, yo recomiendo el libro de Frank Westermann, ¿no?, que se llama Ingenieros del Alma. O el libro de Graham, se llama El fantasma del ingeniero ejecutado, que explica muy bien. Son medio ensayo, medio libro, no son libros académicos, son libros fácilmente libres, pero que explican muy bien, o el de Spuford que dije antes, que explican muy bien cómo es la vida en la vida económica real y los problemas que hay en una sociedad de este estilo. Y lo explica muy bien, sobre todo Ingenieros del Alma. Explica, por ejemplo, todo el ataque que se hizo a la intelectualidad y la censura, la matanza de muchos intelectuales por parte de Stalin, pues, y algunos de los más brillantes, de Josip Mandelstam a otros muchos, ¿no? O, ¿cómo se llama? Este Platonov, toda esta gente así. Muchos murieron en campo de concentración. Y muchos eran socialistas y bolcheviques de origen. Y acabaron ahí. Entonces, ¿cómo se replicó todo este tipo de cosas? Pero ya acabo. Bueno, será una lucha de clases tremenda, internas, de una clase de lucha entre el campo y la ciudad. Bueno, vemos un montón de conflictos sociales. Se dio la existencia de una nomenclatura. Como dije antes, para gobernar un pueblo necesitas crear una especie de clase que gobierne y tienes que dar algún tipo de privilegio. Por ejemplo, la idea de que los miembros del partido tienen unas tiendas para ellos y el resto del pueblo tiene que ir en otras. Que ellos tienen acceso a divisas y el resto no. Además, bueno, había aquellas mafias todas que se crearon alrededor de todo esto, en las que acaparaban divisas, etc. Pero me preocupa, y ya acabo, me preocupa una cosa. Fue la destrucción ética que se hizo. Costa Simis, creo que es un libro que se llama The Soviet Union, de sociedad corrupta. Fue una destrucción total de la moral de la gente. Primero porque veían, al ser el Estado el único referente de la moral, si sus dirigentes ya no eran morales, la gente no tiene ningún tipo de referente, porque ellos acabaron con cualquier tipo de moralidad alterna, por ejemplo, como las iglesias o con otro tipo de filosofías. La única moral que había era la del partido, pero si sus líderes de partido son así, y si ven que son corruptos y que no se comportan como dicen, eso deteriora mucho la ética. Si se convirtió en una sociedad corrupta porque la gente no trabajaba. Había corrupción en todo. Había corrupción, por ejemplo, Costa Simis, me parece que es así, en el médico. Había que pagarle en botellas de vodka o en rublos así para que te colaran la cola si no la atendían, en las escuelas. Para el acceso a la universidad había que pagarle una propina al funcionario del partido. Pero eso no lo cuento yo, lo cuentan que estos libros de historia de la Unión Soviética, y lo cuenta la vida cotidiana. Sí, cuando nos pintan que era un paraíso, que todo el mundo tenía esta cosa, todo se negociaba de forma corrupta, y eso deterioró mucho la moral de la sociedad. Y la prueba está, y ya acabo. Cuando acaban a muchos, la corrupción capitalista, todas estas mafias corruptas de la Unión Soviética que privatizaron, no sé qué. Vamos a ver, esas mafias corruptas de Putin, todas esas mafias corruptas, ¿dónde fueron educadas? ¿Qué escuelas fueron? ¿En qué mundo vivieron? ¿Dónde aprendieron estas cosas? Eso es lo que hay que decir. Y esas corruptelas, no, señores, corruptelas vienen de antes, vienen de que viven ustedes en una sociedad que no había valores, o se destruyeron buena parte de los valores, y que
esas prácticas fueron las que aprendieron, porque las privatizaciones ya daría para otra cosa, como los mismos que controlaban la élite del partido a través de miles de subterfugios se hicieron con buena parte de la propiedad de la Unión Soviética. Y digo, esas élites, ¿dónde fueron formadas? Y esas élites, ¿a qué partido pertenecían? Porque Putin parece que viene de la oposición al régimen, parece que fue un opositor toda la vida. Putin era del Partido Comunista. Yeltsin fue del Partido Comunista. Toda esta gente viene del Partido Comunista. Todos los oligarcas vienen de ese mundo. ¿De dónde vienen? Casi, no, pues vienen de ahí y fue lo que aprendieron. Hay que... Muchas gracias, profesor Basto.